El día del divorcio, después de 30 años de matrimonio, mi esposo me dio una bolsa y dijo, ábrela dentro de un año. La abrí, y me quedé sin palabras. ¿Cómo se arranca de raíz una vida entera en solo una tarde? Afuera, el cielo parecía burlarse con su calma azul, mientras adentro el infierno se desataba en silencio. Clara, 56 años, con el rostro sereno y los ojos inyectados de dignidad, observaba a Esteban meter sus camisas en la maleta. Una a una, cuidadosamente dobladas, como si todo lo que rompió pudiera ordenarse con el mismo esmero. Él ni siquiera tenía el valor de mirarla. El tic-tac del reloj de pared sonaba más fuerte que nunca. Clara no lloraba. No iba a regalarle ni una sola lágrima al hombre que la había traicionado con una mujer joven, en su propia cama, en la casa donde criaron ilusiones que, por lo visto, solo ella tomó en serio. 30 años juntos. Toda una vida. Más de media existencia compartida con un hombre que solía decirle cada mañana que ella era su calma, su fuerza, su compañera hasta la vejez. Ahora, ese mismo hombre cerraba la cremallera de una maleta como quien pone el punto final a una historia que ya no tiene reedición. Clara apretó los dientes. No iba a rogar. No iba a gritar. Pero lo sentía, una rabia viva, salvaje, que trepaba por su estómago y le presionaba el pecho como si su corazón estuviera atrapado en un puño. Esteban rompió el silencio sin levantar la vista. No tienes idea de lo que esto me duele, Clara. Ella soltó una risa seca. Corta. Desgarrada. ¿Duele? ¿Acaso te duele lo suficiente como para que no te la tires en la cama donde dormimos por décadas? Él suspiró y bajó la cabeza, derrotado. No era el tipo de hombre que respondía al fuego. Era más bien de los que se escondían en la niebla de sus decisiones. Esa cobardía la irritaba aún más. Lo nuestro se apagó, Clara. Hace tiempo. Lo nuestro se apagó el día que decidiste meter a una veinteañera en mi casa. Lo nuestro se apagó cuando me convertiste en la mujer a la que le mienten a diario con besos tibios y frases enlatadas. ¿Eso dices que se apagó? No. Tú apagaste todo. Y lo hiciste a propósito. Esteban apretó los labios. Aún evitaba su mirada. La maleta cayó al suelo con un golpe seco cuando la dejó a su lado. Ya está todo. Me iré. No quiero discutir más. Clara se acercó lentamente, con una calma que contrastaba con la tensión de su mandíbula. ¿Sabes qué es lo peor, Esteban? Que yo no me moría por amor. Yo me moría por costumbre. Por ese veneno lento que es el aguante. Yo te permití todo. Te esperé. Te defendí. Te entendí incluso cuando me anulabas. Y mírame ahora, aquí parada como una idiota frente a un hombre que me destruyó por una piel más firme. Él finalmente la miró. Pero en sus ojos ya no había culpabilidad. Solo un cansancio gris, como si su alma le colgara de los hombros. Entonces metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre marrón, grueso, sellado con cinta transparente. Se lo extendió sin palabras. ¿Qué es esto?, preguntó Clara con desconfianza. Ábrelo dentro de un año. Ni un día antes. ¿Qué es esto? ¿Otra mentira? ¿Otra bomba? ¿Una carta de despedida cursi? Es todo lo contrario. Es la verdad, dijo él, y sus ojos se oscurecieron como si hablara desde un lugar muy lejano. ¿Verdad? La verdad ya la vi, Esteban. Se llamaba Micaela, tenía las tetas operadas y la dignidad ausente. La vi desnuda en mi cama. Creo que no necesito más verdades. No todo es lo que parece, Clara. Ella se quedó en silencio, intentando descifrar si esas palabras eran una burla final o el inicio de algo aún más oscuro. Tomó el sobre con desdén y lo sostuvo entre sus dedos como si quemara. ¿Quieres que lo guarde durante un año? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hay ahí? ¿Un testamento? ¿Un video? ¿Fotos tuyas con ella? Esteban bajó la mirada. Promételo. Solo eso te pido. Que lo abras en un año.
Clara sintió que algo dentro de ella se agitaba, una mezcla venenosa de curiosidad, rabia y un miedo absurdo. Lo peor de todo era esa sensación de no entender nada. De repente, la traición ya no era lo más doloroso. Lo era el misterio. Está bien, respondió sin pensarlo. Quería acabar esa escena. Sacarlo de su casa. Sacarlo de su vista. Enterrar todo. Él se inclinó, tomó la maleta y se dirigió hacia la puerta. No hubo beso, ni abrazo, ni un último te quiero. Solo un cruce de miradas, largo y seco, como cuando se lanza una moneda al aire sin importar en qué cara caiga. Te deseo lo mejor, Clara. De verdad. Ojalá nunca te vuelva a ver, respondió ella sin temblar. La puerta se cerró. El silencio cayó como una lápida. Clara miró el sobre. Estaba perfectamente sellado. Pesaba más de lo que esperaba. No parecía una simple carta. Quizá tenía documentos, fotos, o incluso una confesión. Tal vez Esteban había grabado algo. Una parte de ella quería romper el sello de inmediato. Pero otra, más profunda, más herida, decidió enterrarlo. Caminó hasta el armario de su habitación, abrió el último cajón, retiró una manta vieja y lo metió debajo de todo. Como si así pudiera esconder también la traición, el dolor, las preguntas. Horas después, ya entrada la noche, Clara permanecía sentada en el sofá, con la mirada perdida y una copa de vino medio vacía en la mano. No había llamado a nadie. Ni a Lorena, su mejor amiga. Ni a su hermana, con quien apenas hablaba desde que se casó con un tipo que Clara despreciaba. Quería estar sola. Quería sentir el vacío con toda su crudeza, sin edulcorantes. Porque eso era lo que le quedaba, el hueco, la grieta, el temblor. Las sombras crecían en las paredes como manos deformes. El silencio no dejaba de hablarle. La televisión encendida mostraba una comedia ridícula. Cambió de canal. Luego lo apagó. Se levantó, caminó sin rumbo por la casa. Entró a su habitación. La cama estaba perfectamente tendida. Vacía. Fría. Su mirada cayó sobre la pared donde colgaban aún las fotos de un viaje a Bariloche, hace más de 10 años. Esteban con gorro de lana, abrazándola. Ella sonriendo como si la vida no tuviera grietas. ¿Era posible mentirse tanto durante tanto tiempo? Las preguntas eran infinitas. ¿Esteban realmente amó a esa joven? ¿La amó a ella, alguna vez? ¿Qué contenía ese sobre? ¿Por qué exactamente un año? ¿Era todo parte de un juego cruel o un intento desesperado de redención? Caminó hacia la cocina. Se sirvió otra copa. Abrió la ventana. Afuera, la ciudad respiraba en su rutina indiferente. Gente que reía, autos que pasaban, luces que parpadeaban sin importar cuántos corazones se rompían en la oscuridad. Clara se preguntó si algún día todo esto dejaría de doler. La escena más cruel no fue encontrar a Micaela desnuda, sino ver cómo Esteban no hizo nada por evitarlo. La indiferencia fue el puñal más profundo. Y aún así, algo en ese sobre le decía que no todo había sido tan simple como parecía. Dejó el vino. Cerró la ventana. Se metió en la cama. Por primera vez en muchos años durmió sola. Y no fue la soledad lo que más dolió, sino lo que dejaba atrás, los años sacrificados, los sueños que no se cumplieron, los viajes postergados, las palabras que nunca dijo, las veces que se calló por no romper la paz. Soñó con Esteban. Con el de espaldas, alejándose en un bosque oscuro. Soñó con la cama vacía. Con una voz que decía su nombre desde algún lugar imposible. Al despertar, el mundo seguía igual. Pero algo dentro de ella ya no era lo mismo. El sobre seguía en el cajón. Dormía bajo las mantas viejas. Como un corazón que aún late bajo el suelo. Clara lo sabía, por más que lo escondiera, el verdadero contenido no estaba en el papel, sino en lo que despertaría en ella. Y mientras el sol se filtraba tímidamente entre las cortinas, una sola frase se clavaba en su mente como una espina: ¿por qué esperar un año? No tenía respuestas. Solo una certeza amarga: nada volvería a ser igual.
Y todavía no sabía cuánto más podía cambiar su vida con ese simple gesto que había aceptado por cansancio, guardar un secreto durante 365 días. Una promesa sellada con cinta, silencio y un dolor que recién empezaba a supurar. El sobre seguía en el cajón. Dormía bajo las mantas viejas. Como un corazón que aún late bajo el suelo. Clara lo sabía, por más que lo escondiera, el verdadero contenido no estaba en el papel, sino en lo que despertaría en ella. Y mientras el sol se filtraba tímidamente entre las cortinas, una sola frase se clavaba en su mente como una espina: ¿por qué esperar un año? Ese pensamiento fue como una mosca persistente en su oído. No importaba cuántas veces lo espantara con nuevas distracciones, siempre regresaba. Y eso que Clara intentó distraerse. Durante los primeros días tras la partida de Esteban, se dedicó a limpiar la casa con una intensidad casi febril. Limpió las ventanas que nunca limpiaba, sacó la ropa vieja del armario, arrojó al contenedor platos agrietados, cubiertos oxidados, y hasta quemó una caja llena de postales de aniversarios. Se aferró al fuego como si en cada llama pudiera borrar los recuerdos. Pero no quemó el sobre. A pesar de su rabia, de su orgullo herido, no pudo. Una mañana, tras abrir el armario y ver la caja donde estaba guardado, Clara comprendió que la única manera de ganar era no pensar más en eso. Ya lo abriría cuando llegara el día. Hasta entonces, su vida debía moverse. Necesitaba salir de esa cárcel invisible hecha de rutinas, olores y objetos compartidos. Necesitaba empezar desde cero. Así que renunció. Su jefa no lo vio venir. Clara, estás a solo 4 años de la jubilación. ¿Qué sentido tiene ahora? No quiero terminar mi vida revisando balances ajenos. Estoy viva. Y quiero vivir, dijo Clara con una determinación que no recordaba haber sentido nunca. La contabilidad había sido su seguridad durante décadas, pero nunca su vocación. Era buena con los números, sí. Rápida, precisa. Pero soñaba con colores, aromas, flores. Cuando era niña pasaba horas en el jardín de su abuela, combinando margaritas con lilas, arrancando hortensias, creando pequeños ramos sin saber que eso era arte. Con los años, la necesidad aplastó la pasión. Esteban prefería la estabilidad, el sueldo fijo, la previsibilidad. Y Clara había dicho que sí. Siempre sí. Ahora no más. Vendió la mayoría de sus muebles, alquiló un apartamento pequeño en un barrio donde nadie la conocía. Era modesto, con paredes blancas y el sonido lejano del tranvía en las mañanas. Perfecto para reiniciarse. Su amiga Lorena fue la primera en visitarla. ¿Pero dónde está tu sofá gigante? ¿Y el espejo veneciano? Los regalé. No quiero nada que haya tenido historia con él. Lorena la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Era de esas amigas de toda la vida, que sabían cuándo hablar y cuándo solo sentarse a beber vino. ¿Y qué vas a hacer ahora, flor salvaje? Le preguntó con media sonrisa. Viajar. Y después, abrir mi tienda de flores. ¿Tú? ¿Vendiendo flores? ¿Tienes una idea mejor? Sí. Que lo hagas. Pero hazlo de verdad. No solo para ocupar tu cabeza. Hazlo porque es lo que querías cuando aún eras tú. Clara le sonrió, agradecida. Lorena siempre encontraba la manera de ver más allá de sus palabras. Así comenzó todo. Reservó un vuelo a Roma. Le temblaban las manos al comprar el billete. Nunca había viajado sola fuera del país. Siempre fue Esteban quien organizaba todo, hasta lo que ella debía empacar. Ahora iba sin mapa. Sin guía. Sin nadie que la esperara. En Roma se permitió perderse por calles de piedra, probar helados de sabores imposibles, escuchar óperas improvisadas en esquinas y reír sola sin sentirse ridícula. Se sentía parte del mundo otra vez. Como si alguien hubiese sacudido el polvo de su alma. Después vino Estambul. Caótica, mágica, profunda. Allí conoció a una mujer turca que le leyó el café. Clara no creía en esas cosas, pero se dejó llevar. Has enterrado algo que late.
Te perseguirá hasta que lo enfrentes, dijo la mujer con voz ronca, mirando el fondo de la taza. Clara rió, incómoda. ¿Y qué debería hacer? ¿Prepararte para sangrar o para nacer? No dijo más. Clara pagó y se marchó, pero esa frase se le clavó en la memoria como una aguja en la carne. Finalmente llegó a Grecia. Islas blancas, mares que parecían de cristal. Fue en una terraza frente al Egeo donde conoció a Leo. Él era camarero en una taberna modesta. Joven, con mirada sincera y una sonrisa que parecía no saber de heridas. Cuando le llevó el tercer vino, se atrevió a preguntarle. ¿Vienes sola? Sí. ¿Y eso es triste o valiente? Depende de la hora del día. Rieron. Así comenzaron a hablar cada noche. Primero como dos desconocidos con curiosidad. Luego como dos almas que reconocen algo familiar. Leo tenía 39 años, ojos intensos y un modo de hablar pausado que la desarmaba. No le preguntaba por Esteban. No indagaba en su pasado. Solo estaba presente. Como si bastara. Pasaron noches enteras caminando junto al mar. Leo no la tocaba, no la empujaba. Era gentil, paciente. Clara se sorprendía a sí misma volviendo a sentir. Le temblaban las manos al verlo. Esperaba sus mensajes. Se reía con sus historias. Y al tercer día, él la besó. No tienes que prometerme nada, le susurró. Solo, no me huyas. Clara no huyó. Se quedó. Se entregó. Se permitió sentir que estaba viva. Hacía años que nadie la miraba así. Ni siquiera ella misma. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible. Pero la sombra de Esteban no tardó en aparecer. Durante una cena, Leo le habló del futuro. De lo que harían cuando ella regresara. De visitarla en su ciudad, de conocer su floristería. Clara se tensó. Cambió de tema. Él la notó distante. No insistió, pero desde entonces algo cambió. Una noche, en el mismo acantilado donde se besaron por primera vez, Leo habló con una serenidad que dolía. Clara, tú no estás enamorada de mí. Aún amas a Esteban. Eso no es cierto, dijo ella, sin mirarlo. Sí lo es. Lo llevas contigo en cada silencio. Ella quiso negarlo. Quiso gritarle que no sabía nada. Pero no pudo. Porque sí lo llevaba. En la forma en que evitaba hablar de su pasado. En la manera en que escondía el sobre, incluso tan lejos de casa. En cada comparación silenciosa. En cada instante en que Leo hacía algo dulce y su mente decía Esteban nunca lo hizo así. No puedes amar con fantasmas en la cama, dijo él, suave, pero firme. Yo no quiero ser una distracción. Yo quiero ser alguien real. Clara tragó saliva. Sintió la garganta cerrar. No estoy lista. No sé si algún día lo estaré. Leo la besó en la frente, como se besa a alguien que uno sabe que está demasiado roto para quedarse. Entonces no te quedes conmigo. Quédate contigo. Esa fue la última vez que lo vio. No hubo escenas. Ni gritos. Ni lágrimas. Solo el eco de lo que pudo ser. De regreso en su pequeño apartamento, Clara se miró en el espejo. Había perdido peso. Su rostro lucía más afilado. Sus ojos, más despiertos. Estaba cambiada. Por fuera, todo era nuevo. Pero por dentro, el mismo silencio seguía ahí, respirándole en la nuca. Se quitó la blusa. Observó su cuerpo. Las cicatrices del tiempo. Las huellas de una vida entregada. Se preguntó cuánto de todo eso era de verdad suyo y cuánto había sido solo un molde que encajó en el mundo de Esteban. Se vistió con una bata y se sentó frente al escritorio. Encendió una vela. Respiró hondo. Y por primera vez en semanas, pensó en abrir el sobre. Se detuvo. Aún no. Pero lo tendría que hacer. Porque por más que viajara, por más que besara, por más que comenzara de nuevo, había algo que no la dejaría libre hasta que enfrentara lo que Esteban le había dejado como legado,
como castigo o como redención. La vela parpadeaba. El cuarto estaba en silencio. Y Clara se dijo a sí misma: quizás aún no lo he superado. Pero ya no soy la misma que él dejó. Ni la que yo fui por años. Ahora me toca a mí, escribirme desde cero. La llama vaciló como si respondiera que sí, como si le diera la bendición a esa mujer que renacía cada día en una piel distinta, con cicatrices nuevas pero con una fuerza que comenzaba a crecer desde lo más profundo de su pecho. Y así pasó la noche, entre pensamientos que volvían una y otra vez al sobresellado que seguía escondido en el fondo del armario, como un animal dormido con el veneno aún latente bajo la lengua. La mañana amaneció gris. No llovía, pero el cielo parecía agotado. Clara abrió las ventanas de su apartamento como quien abre las puertas de una cárcel y dejó entrar el aire, aunque frío. Respiró. Era el día. El calendario no mentía. Había pasado exactamente un año desde que Esteban se marchó con una maleta y un sobre misterioso. Clara lo había olvidado durante semanas, ocupando su tiempo en viajes, en ideas nuevas, en silencios compartidos y en amores que no cuajaron. Pero el tiempo tiene una memoria obstinada, y en el momento justo, volvió con precisión quirúrgica. No necesitó revisar el calendario ni contar los días. Su cuerpo lo supo. Su pecho lo gritaba. Hoy era ese día. Abrió el armario. Sus manos temblaban más de lo que esperaba. Sacó la manta. La caja. Y allí estaba. Intacto. Sellado. El sobre parecía más pesado, como si hubiese engordado en su ausencia. Lo sostuvo un momento sin abrirlo, solo sintiendo el peso emocional que tenía entre los dedos. No podía sola. No con eso. Necesitaba a alguien que la anclara si comenzaba a hundirse. Marcó el número de Lorena. Hoy es el día, dijo con voz baja. ¿Quieres que vaya? Quiero que estés aquí, respondió Clara sin adornos. 35 minutos después, Lorena tocó a la puerta. Llevaba vino, aunque era media mañana. Por si acaso esto termina como una tragedia, dijo levantando la botella. Podría ser, respondió Clara con una mueca que no era sonrisa. Ambas se sentaron en la mesa del comedor. El sobre en el centro, como una figura sagrada. Clara no se atrevía a tocarlo aún. Lorena, como siempre, fue directa. Ábrelo. Ya. Clara tomó aire. Rompió el sello con cuidado. Sacó los papeles. El primero era un informe médico. Lo leyó. Se quedó en silencio. Luego lo pasó a Lorena. Ella lo leyó también, con el ceño fruncido. Esteban tenía un glioblastoma. Tumor cerebral. Diagnóstico terminal. No operable. Esperanza de vida, entre 3 y 6 meses. Fecha, 2 meses antes de que te pidiera el divorcio. Clara no parpadeaba. No hablaba. Sus labios estaban apretados como si contuvieran un grito. No puede ser, murmuró. No puede ser que supiera que se iba a morir, y aún así. Y aún así decidió que lo odiaras, completó Lorena con la voz quebrada. Clara se levantó. Comenzó a caminar por la sala. Sus pasos eran rápidos, caóticos. Se llevó las manos a la cabeza. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué prefirió que lo despreciara? ¿Qué clase de monstruo decide morir en silencio, solo, habiendo tenido una vida conmigo? No era un monstruo. Era un cobarde. O un mártir. No sé. Quizás ambas cosas, dijo Lorena. ¿Y esto? Preguntó Clara, señalando el segundo objeto que venía en el sobre. Era un cuaderno de tapas negras, gastado, con marcas de dedos en los bordes. Clara lo tomó, lo acarició con la yema de los dedos. No era grande. No era nuevo. Estaba lleno. Ella podía sentirlo. Pesaba más que cualquier diario que hubiera visto. Era el alma de Esteban encerrada en papel. Lorena se levantó y le puso una mano en el hombro. No tienes que leerlo ahora. Tómate tu tiempo. Clara negó con la cabeza. No.
Aún no. Quiero entender primero por qué eligió que lo odiara. ¿Por qué ese teatro? ¿Por qué Micaela? ¿Por qué no me permitió estar con él? Sostenerle la mano. Verlo morir como se merece morir alguien con quien compartiste la vida entera. Quizás pensó que era un regalo, dijo Lorena con tristeza. Creyó que haciéndote odiarlo te daría libertad. Fuerza. Autonomía. No sufrimiento. No le pedí eso. Nunca le pedí heroísmo. Solo sinceridad. A veces el amor se disfraza de crueldad. Y no siempre lo hace bien. Clara se sentó. Tenía el diario en las manos. Lo miraba como quien mira una bomba. Era él. Esteban. Otra vez en su vida. Otra vez llenándola de ruido. ¿Y si todo lo que creí fue mentira? Dijo casi en un susurro. ¿Y si fui una marioneta en su obra final? Entonces al menos merece saber el guión. El silencio se hizo más espeso. Afuera lloviznaba. La ciudad parecía contener la respiración. Clara no abrió el cuaderno ese día. Lo dejó en la mesa. Lo rodeó durante horas. Como un animal que no sabe si está frente a presa o depredador. Por la noche, se sentó sola. Lorena ya se había ido. El diario seguía allí. Lo acarició de nuevo. Y habló en voz baja, como si Esteban pudiera escucharla desde donde estuviera. ¿Por qué lo hiciste, Esteban? ¿Tampoco me respetabas que no confiaste en que podía amarte hasta el final? ¿Pensaste que necesitaba una excusa para sobrevivir a tu ausencia? ¿Qué clase de amor fue el tuyo? Abrió el cuaderno en la primera página. Allí, con su letra, decía: si estás leyendo esto, es porque abriste el sobre cuando te lo pedí. Gracias. No sé si sigues odiándome. O si me lloraste. Pero quiero que sepas que todo esto, fue lo único que pude hacer con la poca vida que me quedaba. Clara cerró el cuaderno de golpe. No podía. Aún no. Se acostó. No durmió. Dio vueltas en la cama. Escuchó voces que no estaban. Recordó momentos que ya no dolían, pero que tampoco curaban. Al amanecer, con los ojos hinchados, se levantó. Se sirvió café. Se sentó de nuevo frente al diario. Lo abrió en la misma página. Y esta vez, no lo cerró. Leyó durante horas. Páginas llenas de culpa, de dolor, de confesiones. Esteban no solo sabía que iba a morir. También sabía que no soportaría verla sufrir. Su enfermedad avanzaba rápido. Perdía el equilibrio. Tenía dolores constantes. Mareos. Vómitos. El médico le dio 3 meses. Esteban decidió no decírselo a nadie. Ni siquiera a su hermana. Ni a sus amigos. Solo a una persona, Micaela. Porque necesitaba una cómplice para representar su peor papel. Clara sintió una arcada. Recordó la escena. Aquel día. Micaela en su cama. Su cama. Riéndose, envuelta en sábanas que aún olían a su perfume. Pero el diario decía otra cosa. Que ella había sido contratada. Que ni siquiera se acostaron. Que Micaela fue una actriz. Que él le pagó para simular la infidelidad. Para romperle el corazón y obligarla a reconstruirse sin él. Clara no sabía si reír o llorar. ¿Qué clase de mente construye semejante escena? ¿Qué clase de amor es ese que se convierte en veneno para que el otro aprenda a vivir sin ti? Las últimas páginas del diario estaban llenas de frases inconexas. El tumor avanzaba. La letra se torcía. Las ideas eran vagas. Pero había una constante, el nombre de Clara. A veces en forma de ruego. A veces como culpa. A veces solo como una oración. Cerró el diario con las manos heladas. No sentía los dedos. Ni los pies. Ni la voz. Solo una ira que empezaba a crecerle en el pecho como una marea negra. ¿Qué derecho tenías? Murmuró. ¿Quién te creíste que eras para decidir cómo debía vivir tu muerte?
¿Para arrebatarme la oportunidad de despedirme? El diario cayó al suelo. Se quedó ahí. Como si le pesara también a él. El teléfono sonó. Era Lorena. ¿Leíste? Sí. ¿Estás bien? No. No estoy bien. Estoy furiosa. Confundida. Asqueada. Aliviada. ¿Eso es posible? Es posible. Es duelo. Es amor. Es todo al mismo tiempo. No quiero perdonarlo. Pero tampoco puedo odiarlo. Entonces llóralo. Eso es lo único honesto que puedes hacer ahora. Clara colgó. Se sentó en el suelo. Y por primera vez en un año, lloró. No una lágrima discreta. No un sollozo ahogado. Lloró con el cuerpo entero. Gritó. Golpeó el suelo. Se quebró. Y en ese derrumbe, empezó, sin saberlo, a sanar. Aunque aún quedaran muchas páginas por escribir. Aunque la verdad aún guardara secretos más oscuros. Porque esa era solo la primera capa. Y Clara lo intuía. Ese diario no era el final de la historia. Era apenas el principio del verdadero misterio. El diario cayó al suelo. Se quedó ahí. Como si le pesara también a él. Clara no se movió durante minutos. Sentía las sienes latirle como un tambor. El aire era denso, cargado de lágrimas no lloradas y palabras que se le atoraban en el pecho como nudos. Había llorado. Gritado. Maldecido. Esteban se le escurría entre los dedos como arena, incluso después de muerto. Y aún así, seguía ahí, en su casa, en sus pensamientos, en el aroma de las sábanas, en los silencios entre cada latido. El diario estaba abierto en la última página leída, como si la estuviera esperando. Clara lo recogió con manos temblorosas. El texto en esa página era más desordenado, más tembloroso, la caligrafía inclinada como si el cuerpo de Esteban ya no pudiera sostener el peso de sus secretos. Clara, si llegaste hasta aquí, entonces aún me estás escuchando. Gracias por eso. No sé si me odias o me compadeces. Solo quiero que sepas que todo lo que hice fue porque te amo. Me voy con muchas deudas, pero ninguna tan grande como esta. Hay algo que nunca te conté. Hay alguien. Una hija. No la conocí. No supe de ella hasta hace poco. Fue una relación fugaz, de juventud. Ella jamás me lo dijo. Hasta que, lo sabrás más adelante. Te dejo una llave. Es de una caja de seguridad en el Banco Santander, sucursal central. Allí encontrarás todo lo que nunca pude decirle. Hay dinero. Y una carta. Si algún día esa niña aparece, si el destino es menos cruel de lo que creo, dale lo que le pertenece. Y si puedes, dile que lo siento. Que ojalá no me odie tanto como tú. Te amé, Clara. Siempre. Aunque mi amor haya sido torpe, cobarde y lleno de errores. Clara sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Una hija. ¿Esteban tenía una hija? ¿Y se enteró justo antes de morir? La boca se le secó. Su respiración era cortante, como si masticara vidrio. El diario cayó otra vez, y esta vez se deslizó sobre la alfombra, como si también él quisiera huir de lo que acababa de revelar. ¿Cuántos secretos me guardaste, Esteban? ¿Cuántos? Dijo en voz alta, al borde del colapso. La llave estaba dentro de un sobre blanco, escondida entre las últimas páginas. Pequeña, metálica, con un número grabado, 2187. Clara la sostuvo como quien encuentra una reliquia antigua. El metal estaba frío, pero el corazón le ardía. El banco estaba a 15 minutos de su apartamento. Clara sabía que no podía ir ese mismo día. No estaba lista. No quería abrir otra puerta sin cerrar la anterior. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en el sofá con la llave en una mano y el diario en la otra, como si fueran armas en medio de una guerra emocional que ya no sabía cómo librar. Por la mañana, llamó a Lorena. ¿Puedes venir? Lorena llegó media hora después.
Llevaba café y una mirada alerta. Clara le entregó el diario, abierto por la página marcada. Lee. Lorena lo hizo. En silencio. Sus ojos se agrandaban con cada línea. Al terminar, levantó la mirada. ¿Una hija? Eso dice. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? Clara no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana. Afuera, la gente seguía con su vida. Corriendo, cargando bolsas, hablando por teléfono. Nadie sospechaba que en ese segundo piso se acababa de desenterrar una verdad que podía cambiar el mapa de muchas vidas. Voy a buscarla, dijo al fin. No por él. Por mí. Necesito saber quién es. ¿Qué pasó? ¿Por qué él decidió callar eso también? Lorena asintió con lentitud. ¿Y si no quiere verte? Entonces al menos lo habré intentado. ¿Y si te odia? ¿Tú me odiarías si descubrieras que tu padre te ocultó durante toda tu vida? No sé si lo odiaría. Pero le preguntaría por qué fue tan cobarde. Clara se giró hacia ella. Su voz se quebró. Yo también quiero preguntárselo. Esa misma mañana fueron juntas al banco. La sucursal estaba llena, como siempre. Clara apretaba la llave dentro del bolsillo de su abrigo. Tenía la garganta seca, los pasos pesados, pero el alma decidida. Una joven con el rostro cansado las atendió tras unos minutos de espera. ¿Tiene la llave y su documento? Clara asintió. Le entregó ambos. La empleada tecleó algo en su ordenador y frunció el ceño. Esta caja lleva más de un año inactiva. El sistema tiene una nota: entregar contenido solo al portador de la llave con DNI coincidente. ¿Puede pasar? Está en el subsuelo. Lorena la acompañó hasta la sala de cajas. La empleada introdujo una segunda llave. El compartimento se abrió con un clic metálico. Dentro había una carpeta de cuero, un sobresellado con el nombre O escrito a mano y una pila de billetes perfectamente organizados. Clara no los tocó. Tomó la carpeta y el sobre. ¿Quiere contar el dinero?, preguntó la empleada. No. No me importa cuánto es. Salieron en silencio. En la calle, Clara abrió la carpeta. Eran papeles bancarios, certificados, una póliza de seguro y un testamento corto. Todo a nombre de Esteban. Todo cedido a una persona no identificada, mi hija, si algún día la encuentro. El sobresellado temblaba en sus manos. ¿Y si es mentira?, susurró. ¿Y si es una alucinación provocada por su enfermedad? Lorena negó con la cabeza. Esto no es una alucinación. Esteban preparó esto con una claridad que asusta. No lo inventó. Esa muchacha existe. Clara guardó todo en su bolso. Esa noche, volvió a casa y se sentó frente a su ordenador. No sabía el nombre de la madre. No sabía el nombre de la hija. Solo tenía el apellido de Esteban, la fecha aproximada que él insinuaba en una nota suelta, y una ciudad. Sevilla. Una pista entre 100.000 voces. Durante horas, navegó por redes sociales. Buscó mujeres con su mismo apellido. Leyó foros, archivos, hasta que sus ojos comenzaron a arder. A las 3 de la madrugada, cerró el portátil. La ansiedad era como una lengua de fuego lamiéndole el estómago. Tenía que descansar. Pero no podía. Se levantó. Fue hasta el armario. Sacó una vieja caja de fotografías. Buscó entre ellas. Esteban en sus 20s. En sus 30s. Sonriendo en la playa. Acariciando a un gato que ya no vivía. Mirando al horizonte en una azotea. Lo conocía tanto. Y a la vez, tan poco. En una foto de su juventud, lo vio junto a una mujer pelirroja. No recordaba haberla visto antes. Esteban estaba diferente. Más suelto. Más salvaje. La foto estaba firmada por detrás, y 1987. Y Clara acarició la letra. Quizás era ella. Quizás esa mujer era la madre de la hija perdida.
su instinto le decía que sí. Buscó la imagen en internet con una herramienta de reconocimiento facial. Resultado, coincidencia parcial con una mujer llamada Irina Muñoz, fallecida hacía 5 años. Abrió su perfil antiguo. Tenía publicaciones antiguas. Entre ellas, una foto desgastada de una joven con una niña pequeña, quizás de unos 5 años. El rostro de la niña era borroso, pero sus ojos, eran los ojos de Esteban. Idénticos. Clara sintió que la piel se le erizaba. Siguió buscando. Una usuaria comentaba varias veces en las publicaciones de Irina. Nombre, Olga M. Perfil privado. Ubicación, Córdoba. Clara se quedó mirando esa pantalla como si acabara de encontrar oro en el lodo. Escribió un mensaje. Hola. Sé que esto puede sonar extraño. Mi nombre es Clara. Fui esposa de Esteban Rivas. Creo que tú podrías ser su hija. Me gustaría hablar contigo, si estás dispuesta. Esperó. Nada. El mensaje quedó en enviado. Ni siquiera en leído. Pasaron 2 días. Clara apenas comía. Apenas hablaba. La ansiedad era una cuerda apretándole el cuello. Hasta que, a las 6 de la tarde del tercer día, sonó su teléfono. Mensaje de Olga. ¿Dónde estás? Clara no supo si reír o llorar. Le temblaban los dedos. Respondió. Acordaron verse en una cafetería del centro al día siguiente. Lorena insistió en acompañarla, pero Clara dijo que no. Ese encuentro debía ser a solas. 2 vidas frente a frente. 2 mitades que no se sabían pertenecientes. La cafetería era pequeña, con ventanales empañados y olor a canela. Clara llegó temprano. Pidió un café. Esperó. Y entonces, la vio entrar. Una mujer de unos 30 y pocos, alta, con el cabello castaño oscuro y la mirada afilada. Tenía algo en la manera de andar. Como Esteban cuando estaba molesto y fingía no estarlo. Se sentó frente a Clara sin saludar. ¿Quién eres? Fui la esposa de Esteban. Durante 30 años. Olga entrecerró los ojos. No hablaba. Solo escuchaba. Él murió hace 1 año. Tenía cáncer. No lo supo nadie. Solo dejó un diario. Y en él, hablaba de ti. Mi madre nunca me dijo quién era mi padre. Me dio 3 nombres antes de morir. Uno era Esteban. Lo busqué. Lo encontré. Nos vimos 3 veces. Luego desapareció. Murió poco después. Pero te dejó esto, dijo Clara, y puso el sobresellado en la mesa. Olga lo tomó. No lo abrió. No necesito nada de él. Entonces hazlo por ti. Léele. Dile lo que quieras. Pero no ignores lo que eres. Olga bajó la mirada. Estaba temblando. Clara la observó con compasión. No vio a una enemiga. Vio a una mujer rota. Como ella. Con heridas abiertas y una vida que no pidió. Me crié en la pobreza, dijo Olga al fin. Mi madre fue alcohólica. Nunca supe lo que era una familia. Si Esteban era mi padre, ¿por qué no vino antes? Porque fue un idiota. Un cobarde. Como muchos hombres. Pero te buscó. Al final, lo hizo. Olga guardó el sobre. Gracias. No sé si quiero verte otra vez. Pero gracias por buscarme. Yo tampoco sabía si quería hacerlo. Pero ahora, me alegro de haberlo hecho. Se despidieron sin abrazos. Sin promesas. Pero algo había comenzado a sanar. Esa noche, Clara volvió a casa con el pecho menos cargado. Había dado un paso. Uno importante. Y aunque el dolor seguía ahí, ahora era distinto. Ya no era una herida abierta. Era una cicatriz en construcción. Y en el fondo, lo supo, esa historia no había terminado. Aún quedaban palabras desde el más allá esperando ser escuchadas. Y Clara, por fin, estaba dispuesta a oírlas todas.
Pasaron 2 noches sin dormir más de 3 horas seguidas. Clara repasaba cada detalle del diario, como si hubiese líneas escondidas entre las frases torcidas de Esteban. Recordaba la dirección escrita en una página separada, con tinta azul desvanecida, calle Solana 24, edificio Los Pinos, segundo piso izquierda. Años atrás, cuando Esteban hablaba con voz melancólica de su juventud, mencionaba ese lugar. Allí vivió con su madre. Allí pasaron los inviernos más duros, y también los veranos de bicicleta y tardes sin tiempo. Clara no había vuelto a pensar en esa dirección hasta que el diario le mostró lo que había quedado enterrado. La decisión fue tan rápida como silenciosa. Empacó ropa para 2 días, compró un billete de tren, avisó a Lorena con un mensaje breve y apagó el teléfono. No sabía lo que iba a encontrar. Ni siquiera sabía si ese edificio seguía en pie. Pero necesitaba ir. No por Esteban. Ni siquiera por Elina. Lo hacía por ella. Porque seguir sin saber dolía más que enfrentar cualquier verdad. La estación era fría y ruidosa. Clara tomó el tren con el corazón golpeándole las costillas. El viaje fue largo, monótono. Miraba por la ventana sin ver nada, pensando en la cara de la muchacha del café, en sus ojos parecidos a los de Esteban, en el sobre que nunca supo si ella abrió. ¿Y si todo había sido un montaje? ¿Y si esa chica solo quería aprovecharse del legado de un hombre moribundo? Pero entonces recordaba su voz temblorosa, la tristeza disimulada en sus palabras. No, Olga no mentía. No con esos ojos. El pueblo la recibió con ese aire inmóvil de los lugares que se niegan a cambiar. Calles estrechas, persianas a medio bajar, un gato cruzando con calma infinita. El taxista la dejó en la esquina. Clara caminó el resto del trayecto con la dirección escrita en un papel doblado. Cuando levantó la vista y vio el cartel de edificio Los Pinos, sintió que el corazón se le encogía. Era más gris de lo que imaginaba. Las paredes con humedad, el portero oxidado. Parecía abandonado, y a la vez, lleno de historia. Subió las escaleras lentamente, como si cada peldaño la acercara a un lugar del que no habría regreso. Llegó a la puerta marcada con el número 2B. Dudó. Respiró. Golpeó 2 veces. Nada. Otra vez. Silencio. Iba a darse la vuelta cuando la puerta se abrió lentamente. La que abrió era una joven de rostro suave y ojos oscuros. Vestía ropa sencilla, sin maquillaje. Tenía el cabello recogido en una trenza desordenada. Pero lo que más llamó la atención de Clara fue la manera en que la miró. No era una extraña. Era una mirada de reconocimiento, como si la esperara desde hacía tiempo. ¿Clara? Sí. La joven abrió más la puerta. Pasa. Clara entró sin decir una palabra más. El piso olía a té y madera vieja. Había una manta doblada en el sofá, libros amontonados en las esquinas, y una planta que crecía torcida pero viva en la ventana. No era un hogar perfecto. Pero era un hogar. Soy Elina. Clara asintió. Por dentro, temblaba. Por fuera, intentaba mantener la compostura. Esteban, vino a verte, ¿verdad? Elina se sentó en el borde del sillón. Bajó la mirada. Sus dedos jugaban con el borde de una taza vacía. Sí. Apareció de la nada. Me dio su nombre. Me habló de mi madre. No me pidió perdón. Solo, quiso conocerme. Clara se acercó y se sentó frente a ella. La mesa entre las dos era apenas un puente frágil. Él no sabía de ti. No hasta el final. Yo lo supe por el diario. Él nunca me lo contó. Jamás. Elina levantó los ojos. Había tristeza, pero también una calma extraña. Mi madre me dio 3 nombres antes de morir. 3 hombres. Uno de ellos era Esteban. Busqué a los 3. Uno ya había muerto. Otro negó conocerla. Y luego, encontré a tu marido. Se sorprendió, pero no me cerró la puerta. Clara respiró hondo. ¿Cuánto tiempo pasasteis juntos? 2 semanas.
Nos veíamos por las tardes. Me contaba cosas de su infancia, de su madre, de ti. Nunca hablaba de su enfermedad. Lo supe después. Una enfermera me lo dijo, cuando lo hospitalizaron. Ya estaba débil. Apenas podía sostener una cuchara. Yo lo acompañé hasta el último día. Clara bajó la mirada. Lágrimas le ardían en los ojos, pero no cayeron. Era un dolor extraño. Una mezcla de celos, culpa y alivio. Gracias, murmuró. Gracias por estar con él cuando yo no pude. No fue por ti. No fue por nadie. Solo quería que no muriera solo. El silencio se instaló como un tercero en la habitación. Una especie de tregua. Clara se levantó y caminó hacia la ventana. Observó las calles del pueblo. Estrechas. Desiertas. ¿Cómo fue tu infancia?, preguntó de pronto. Elina suspiró. Caótica. Mi madre era adicta. Íbamos de un sitio a otro. Vivíamos con desconocidos. Dormí en colchones sucios, comí de caridad. Nunca tuve un cuarto mío. Ni un lugar donde sentirme segura. ¿Y ahora? Ahora tengo esta casa. Esteban me la dejó. Me dijo que era lo mínimo que podía hacer. Pero yo no quería una herencia. Solo quería saber de dónde vengo. Clara volvió a mirarla. Se acercó. Se agachó frente a ella. Le tomó las manos, que eran frías, delgadas, llenas de pequeñas cicatrices. Quizá no puedas perdonarlo. Quizá no te interese tenerme en tu vida. Pero me gustaría conocerte. No por él. Por ti. Porque tú también fuiste una parte que él me escondió. Y yo no quiero seguir en la oscuridad. Elina la miró largo rato. No dijo nada. Pero no retiró las manos. ¿Sabes lo más raro?, dijo con una voz más suave. No me molesta que hayas venido. No me siento invadida. Creo que una parte de mí quería que aparecieras. Clara sintió un nudo en el estómago. Me hubiera gustado saber de ti antes. Ayudarte. Cuidarte. No eres mi madre, Clara. No. Pero eso no significa que no pueda quererte. Elina parpadeó. La vulnerabilidad cruzó su rostro como una tormenta breve. Luego asintió. No con fuerza. Con una ternura tímida, como quien empieza a confiar después de años de mentiras. Clara se quedó 2 días más. Caminaron juntas por el pueblo. Fueron al cementerio. Visitó la tumba de Esteban. Le llevó una flor que recogió del jardín de Elina. No dijo nada frente a la lápida. Solo cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro. Era una despedida. Pero también un renacimiento. En la estación, antes de partir, Elina la abrazó. Un gesto torpe. Corto. Pero sincero. Gracias por venir. Gracias por recibirme. ¿Volverás? Si me lo permites, sí. Clara subió al tren con una sensación nueva. No de alivio. No de tristeza. De completitud. Por primera vez desde la muerte de Esteban, no sentía que le debiera nada a nadie. Había tocado fondo. Había mirado a la herida de frente. Y ahora, podía empezar a caminar de nuevo. Sabía que Elina no sería una hija, al menos no en los términos clásicos. Pero algo en ella le despertaba un instinto que había creído extinto. Quizás la vida no se trata de tenerlo todo claro. Quizás basta con tener a alguien con quien reconstruirse. Aunque llegue tarde. Aunque duela. Y mientras el tren avanzaba y los campos se desdibujaban en la ventanilla, Clara supo que acababa de encontrar el último hilo que la conectaba al pasado. Y que ahora, por fin, estaba lista para tejer algo nuevo. Algo suyo. Algo real. El tren avanzaba a través de campos desdibujados por la velocidad. Clara apoyó la frente contra el cristal frío y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso del pasado como una cadena en el cuello.
Lo sentía como una historia leída hasta el final, con páginas arrugadas, con cicatrices en la tinta, pero leída. Y ahora, frente a ella, había algo más. No un futuro brillante y claro, sino uno posible. Había encontrado a Elina. Y aunque no se parecían, aunque no compartían sangre ni memoria, Clara sentía que ambas tenían algo en común, la ausencia como punto de partida. Elina no escribió durante el trayecto. Solo miraba por la ventana, con los auriculares puestos y una libreta cerrada sobre las piernas. Clara la observó en silencio. Era joven, pero había algo antiguo en sus ojos. Como si hubiera envejecido demasiado pronto. Como si la vida la hubiese obligado a saltarse etapas. Y aún así, allí estaba, sentada junto a ella, sin huir. Volvieron al pueblo sin prisas. Elina llevaba una pequeña maleta, como si presintiera que no regresaría pronto a su antigua vida. Clara no preguntó. Solo la dejó ser. Al llegar a casa, le ofreció el cuarto que había sido de huéspedes durante décadas. Lo mismo que había sido oficina, sala de costura, y en los últimos meses, almacén de cajas sin destino. Elina lo observó en silencio, y luego asintió. Aquí puedo quedarme un tiempo, dijo sin mirar a Clara. Si no molesto. No molestas, respondió Clara. Esta casa tiene demasiados recuerdos. Quizá tú puedes ayudarme a construir otros nuevos. Elina no contestó, pero esa noche cocinó para las dos. Arroz con verduras, algo simple, sin mucha sal, pero hecho con atención. Comieron en silencio, sin televisión, sin música, como si el mundo se hubiera detenido por un instante solo para permitirles aprender a respirar juntas. La visita al cementerio fue 3 días después. Clara llevaba flores frescas, como siempre soñó regalar a quienes ama. Elina caminaba junto a ella con un ramo sencillo, de margaritas silvestres que recogió en el camino. El panteón donde reposaban los restos de Esteban era austero, con una lápida gris, sin adornos, sin nombres grabados de forma ostentosa. Clara se arrodilló. Pasó los dedos por las letras. Elina se quedó a unos metros. ¿Te duele todavía?, preguntó ella desde atrás. Sí. Pero distinto. Ahora sé que no me abandonó por cobardía, sino por amor mal entendido. Yo creo que no supo cómo amar. No del todo. Clara asintió. Colocó las flores junto a la lápida. Cerró los ojos. Esteban, hiciste todo mal. Pero también lo hiciste por mí. Y por ella. Espero que, donde estés, sepas que no te odio. No más. Solo me costó comprenderte. Elina se acercó y dejó su ramo a un lado. Miró la lápida con respeto, pero sin emoción. No le lloré cuando murió, dijo de pronto. No me salió. Me enojé. Me sentí usada. Como si él hubiera aparecido para calmar su culpa, no para conocerme de verdad. ¿Y ahora? Ahora siento que al menos trató. Que se equivocó, pero vino. Y eso, importa. Clara le tomó la mano. No se dijeron más. Las palabras ya no eran necesarias. Lo que habían venido a cerrar, lo cerraron. No con discursos, no con perdones ruidosos. Con una presencia compartida. Con el peso de 2 flores y el silencio justo. Esa noche, Clara sacó una caja vieja que había guardado desde hacía años. Planos, bocetos, recortes de revistas. El sueño que siempre postergó, su floristería. Había tenido el nombre decidido desde hacía más de 2 décadas, Jardines por Dentro. Lo había escrito en un cuaderno cuando tenía 30 años. Pero nunca lo usó. Nunca lo creyó posible. Hasta ahora. Voy a abrirla, dijo en voz alta mientras hojeaba los papeles. Elina levantó la vista desde su libreta. ¿El qué? La floristería. Siempre quise una. Pero no lo hice. Me dije que era tarde. Que no era práctico. Que tenía que trabajar como contadora hasta jubilarme. Pero ahora, me niego a vivir con excusas. ¿Dónde? Aquí. En esta casa. Voy a reformarla.
Este lugar necesita renacer también. Elina cerró su libreta. ¿Y necesitas ayuda? Clara la miró. Su voz no tembló. Quiero que seas mi socia. No solo una ayuda. No una invitada. Socia. Esta también es tu casa ahora. Elina no respondió enseguida. Se levantó. Caminó hacia el pasillo. Se detuvo frente a una foto vieja de Esteban. Lo observó largo rato. Luego volvió a Clara. Nunca tuve un lugar donde echar raíces. Nunca. Pero si tú me das esa oportunidad, no la voy a desperdiciar. Reformar la casa fue una odisea. Contrataron obreros, eligieron colores, discutieron por los muebles. El salón se convirtió en la tienda. El comedor, en un rincón de té y lectura para los clientes. El jardín trasero floreció con una mezcla de rosas, lavandas y dalias. Pusieron un cartel de madera en la entrada, jardines por dentro, taller floral y refugio. La noticia corrió por el barrio. Algunos vecinos se acercaron con curiosidad. Otros con chismes. A nadie se le escapaba que Clara, la mujer que había pasado años encerrada en su vida matrimonial, ahora reía entre flores junto a una muchacha que todos suponían era su sobrina o su empleada. Nadie sabía la verdad. Y ellas no la corregían. Porque no hacía falta. Una noche, mientras compartían una copa de vino tras cerrar la tienda, Clara le confesó algo que había guardado por años. No puedo tener hijos. Nunca pude. Fue un golpe terrible. Esteban fingió que no le importaba. Pero a veces lo veía mirar cunas en los catálogos o cambiar de canal si salía un anuncio de pañales. Yo, me sentía incompleta. Elina se quedó callada. Sus dedos giraban el tallo de una flor seca. Pero ahora tienes una hija, dijo, con una voz que se quebró apenas al final. Clara la miró con los ojos llenos de lágrimas. No respondió. No hacía falta. La abrazó. Un abrazo largo, imperfecto, pero sincero. Elina lloró por primera vez en mucho tiempo. No por dolor. Por algo más extraño. Por ternura. Por alivio. Por haber encontrado un lugar donde sí la esperaban. Los meses pasaron. Jardines por dentro se convirtió en un espacio especial. No solo por las flores, sino por lo que representaba. Mujeres de todas las edades llegaban buscando más que ramos. Encontraban consejos, risas, a veces lágrimas compartidas. Clara y Elina organizaban talleres, tardes de té, charlas sobre duelo, amor y segundas oportunidades. Un día, una mujer mayor entró con pasos inseguros. Preguntó por Clara. Cuando la vio, se le llenaron los ojos de agua. ¿Tú eras la esposa de Esteban Rivas? Sí. ¿Lo conocías? Fui amiga de su madre. Él era como un hijo para mí. Su madre murió sola, sin saber si él la perdonaba. Clara le ofreció asiento. Le sirvió té. Escuchó su historia. Luego le mostró el jardín. La mujer acarició una margarita y dijo: él estaría orgulloso. De esto. De ti. Esa noche, Clara y Elina caminaron por el jardín bajo las luces tenues que colgaban entre los árboles. El aire olía a romero y jazmín. ¿Te arrepientes de haber vuelto conmigo desde ese pueblo? Preguntó Clara. No. Allí no tenía futuro. Aquí, tengo familia. Y un propósito. Es la primera vez en mi vida que me levanto y sé que importo. Yo también me siento así. Como si, finalmente estuviera viva. Y por primera vez, Clara entendió lo que era la herencia real. No el dinero. No los papeles. La verdadera herencia era el amor que sobrevive a los errores. La voluntad de seguir adelante cuando todo parecía perdido. La fuerza de construir una familia donde antes solo había ruinas. Y mientras las luces del jardín titilaban como luciérnagas atrapadas en cables, las dos mujeres comprendieron que no necesitaban un apellido compartido para ser madre e hija. Bastaba con haber compartido el dolor. Y haber elegido, a pesar de todo, quedarse.
El pasado no se borra, pero puede transformarse. Y allí, en ese jardín pequeño, en esa casa renacida, lo estaban haciendo. Cada día. Con cada flor. Con cada silencio que ahora sabía a paz. El viento del mar soplaba con suavidad, empujando los cabellos canosos de Clara hacia atrás mientras ella sostenía el cuaderno de tapas ajadas contra su pecho. El cielo estaba cubierto de un gris elegante, ese tono que no asusta pero que anuncia que la tarde está por extinguirse. Frente a ella, el océano respiraba con calma. Cada ola parecía repetir el mismo mensaje que llevaba escuchando los últimos meses: todo florece si se riega con verdad. Había pasado tiempo. La floristería no solo había echado raíces, se había convertido en un punto de encuentro. Las personas entraban por flores y se quedaban por el alma del lugar. Algunas buscaban ramos, otras buscaban consuelo. Y de alguna manera, Clara y Elina siempre sabían qué entregar. A veces lavandas, otras veces silencio. Y en ocasiones, solo una taza de té y una pregunta correcta. La vida de Clara ya no era una rutina vacía. Cada día tenía sentido. No uno imponente, lleno de fuegos artificiales y revelaciones constantes. No. Tenía sentido en lo pequeño. En elegir qué flores poner en el escaparate. En ver a Elina reírse con las clientas. En caminar por el jardín al anochecer y hablarle en voz baja a Esteban como si aún pudiera oírla. Pero no era nostalgia lo que dominaba. Era gratitud. Ese día, como tantos otros, Clara había caminado hasta el acantilado con el diario de Esteban. Ya lo había leído muchas veces. Conocía sus confesiones, sus miedos, sus mentiras. Pero también conocía el amor escondido entre cada línea. El amor torpe, equivocado, pero sincero. Volvió a abrir el cuaderno. Las páginas ya estaban descoloridas en las orillas. El tiempo lo marchitaba todo menos el significado. Una carta sin fecha, escrita en letra aún más temblorosa que el resto, estaba al final. No la había visto antes. O quizás la había ignorado, porque no estaba numerada, ni señalada. Solo estaba ahí, como una voz más baja esperando ser escuchada cuando Clara estuviera lista. Si lees esto, ya no estoy. Pero no te asustes. No duele. No tanto como pensaba. Me da más miedo el olvido que la muerte. Me da miedo que tú sigas pensando que te traicioné, cuando en realidad, todo lo que hice fue porque no quería que sufrieras. Fui cobarde, sí. Pero también fui humano. Tú siempre fuiste más fuerte que yo. Siempre supiste ver más allá de la apariencia. Espero que puedas ver ahora que cada decisión, por absurda que parezca, fue una forma de protegerte. No merecías verme apagado. No merecías cuidarme como una sombra. Tú merecías ser libre. Reír otra vez. Viajar. Respirar. Florecer. Si alguna vez vuelves al mar, recuérdame sin rencor. No por lo que callé, sino por lo que te amé. Estaré en cada pétalo que sostengas. En cada viaje que hagas. Te amé. No lo olvides nunca. Clara cerró el diario con delicadeza. No lloró. No lo necesitaba. Su duelo ya no era una herida. Era una parte de ella, como una cicatriz en la piel que deja de doler y empieza a ser parte de la historia. Se levantó, sacudió la arena de sus pantalones y caminó de vuelta hacia el pequeño coche que había alquilado. El vuelo salía al día siguiente. Grecia las esperaba. En la casa, Elina preparaba las maletas. Su rostro irradiaba algo distinto. Amor, sí. Pero no uno dependiente, ansioso o herido. Era un amor sereno, fresco. Había conocido a alguien, y esta vez, lo hacía desde un lugar sano. Clara lo había notado desde la primera vez que Elina regresó de una cita y dejó la puerta entreabierta como si esperara que alguien la siguiera para contarle algo. Clara no preguntó. Solo esperó. Y la respuesta llegó sola. Se llama Iván. Es veterinario. Ama los girasoles, le dijo una noche entre sonrisas nerviosas. Entonces ya me cae bien,
respondió Clara sin levantar la mirada de su taza de té. ¿Cómo sabes que es bueno? Porque tú estás distinta. Más ligera. Elina le abrazó por la espalda. Un gesto nuevo. Uno que no buscaba aprobación, sino compañía. Ahora, mientras guardaba su ropa para el viaje, sonreía. Clara la observó desde el marco de la puerta. ¿Estás segura de querer venir? Contigo siempre, respondió Elina. Este viaje no es solo para ti. Es para nosotras. Es cerrar y abrir. Como las flores. Tomaron el avión al día siguiente. Clara no solía emocionarse por los aeropuertos. Eran lugares de despedidas, de caos, de tránsito sin alma. Pero ese día fue distinto. No llevaban demasiadas cosas. Solo lo justo. Un cuaderno, un par de vestidos, pasaportes y las ganas de respirar nuevos aires. El vuelo fue largo, pero el cielo estaba limpio. Elina dormía con la cabeza recostada sobre el hombro de Clara. Ella, en cambio, no pudo cerrar los ojos. Pasó las horas mirando por la ventanilla, recordando cada paso que la había llevado hasta ahí. El divorcio, el sobresellado, el engaño fingido, la verdad revelada, la hija perdida, la tienda, la reconstrucción, el jardín. Y ahora, ese instante. Esa paz. En Grecia, caminaron por mercados llenos de colores, subieron colinas entre ruinas antiguas y comieron en tabernas donde nadie las conocía. Clara sacaba fotos a las flores de los balcones. Elina escribía nombres griegos en una libreta con dibujos torpes. Eran turistas, sí, pero también eran exploradoras de su propia historia. Una tarde, llegaron a una pequeña isla donde Clara había soñado ir de joven. Esteban nunca quiso. Le molestaba viajar, decía que era gasto inútil. Ahora, ella estaba allí. Con la hija que nunca tuvo, en el lugar que siempre deseó. Y entendió algo, los sueños no caducan. Solo cambian de forma. Cenaron frente al mar. Elina hablaba por teléfono con Iván. Clara escuchaba con una sonrisa. No sentía celos, ni miedo. Sabía que Elina estaba creciendo. Y que eso era bueno. Esa noche, mientras paseaban por la playa, Elina le hizo una pregunta inesperada. ¿Alguna vez volviste a amar después de Esteban? Clara se detuvo. Miró el cielo. Las estrellas parecían más cercanas allí. No de la misma manera. Me enamoré una vez. Fue breve. Intenso. Pero aún tenía demasiados fantasmas conmigo. No supe abrirme. Lo dejé ir. ¿Y si aparece otra persona? No estoy cerrada. Pero tampoco busco. He aprendido que el amor también es silencio compartido. Es cuidar sin prometer. Y eso ya lo tengo contigo. Elina no contestó. Solo le tomó la mano. Días después, en el aeropuerto, Clara compró una flor de papel. Era azul, sencilla. La colocó dentro del diario de Esteban. Lo dejó en un banco del hall, con una nota, para quien necesite entender que todo florece, incluso lo que parecía perdido. El vuelo a casa fue tranquilo. Al aterrizar, Clara encendió su teléfono. Un mensaje de Lorena la esperaba. Vi la entrevista, la floristería está por todas partes, ¿estás lista para que se llene de gente? Clara rió. No lo había buscado, pero alguien había grabado una parte de un taller floral y lo subió a redes. Se viralizó. Ahora todos querían conocer jardines por dentro. Clara no tenía miedo. Sabía que podían con eso. Con lo que viniera. Esa noche, de vuelta en casa, Elina preparó un postre que vio en un video. No le salió perfecto. Pero nadie se quejó. Rieron, brindaron. Celebraron el regreso. Clara miró alrededor. Las flores, los cuadros, las risas. Todo lo que antes era recuerdo, ahora era presente. Y el presente estaba lleno. Mientras la noche avanzaba, Clara escribió en su cuaderno, el suyo propio, ese que empezó cuando decidió reconstruirse. La vida no es lo que planeamos.
Es lo que florece cuando todo parece marchitarse. Cerró el cuaderno, miró a Elina, que ya limpiaba la cocina mientras cantaba una canción sin letra, y comprendió que Esteban tenía razón. No todo lo que cayó fue cobardía. Algunas cosas las cayó para no romper lo poco que quedaba. Y otras, simplemente las dejó florecer con el tiempo. Y ese era su legado. Un jardín que no necesitaba ser entendido. Solo vivido. Solo amado. Solo regado cada día con verdad. Y así terminó una historia. Pero no la vida. Esa, apenas comenzaba. ¡Qué final tan emotivo! Me alegra que hayas llegado hasta aquí. Este tipo de historias nos muestran la capacidad del ser humano para superar adversidades y encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de las circunstancias más difíciles. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.